derecho mercantil es un área del derecho privado. Y es un área del derecho privado que está constituida, porque el derecho se constituye por principios, doctrinas, instituciones y de último tenemos las normas jurídicas. Porque la norma jurídica se crea de todo ese estudio de doctrinas, principios, instituciones y normas jurídicas. Normas jurídicas que van a regular al comerciante, a este profesional, porque la ley establece que debe ser un profesional, se cataloga como un profesional por la teoría profesionalista, es un profesional, entonces va a regular a este profesional comerciante en su actividad, en esos actos mercantiles que realice el comerciante, pues lo está regulando el Código de Comercio. Y va a regular también a aquellas personas que colaboran al comerciante, aquellas personas que facilitan las transacciones mercantiles, aquellas personas que facilitan el que usted pueda adquirir un bien, adquirir un servicio, estas personas llamadas auxiliares de los comerciantes. Por ejemplo, auxiliares de comerciantes, cuando usted va a una tienda, yo les digo mucho porque van, por ejemplo, a Miraflores o Clanmol, o va usted a cualquier plaza comercial, y de repente a cada persona que le atiende a usted, la persona que le está ahí, pues, diciéndole, mire, esta talla, están estas tallas, está en este color, está en este estilo, y la persona que está encargada de esa tienda, ¿cómo se le denominará? Ese es un auxiliar de los comerciantes. Y esa pregunta usted se la debe de hacer cuando va a algún lugar. Primero, usted entra a un lugar y usted ve, bueno, tiene un nombre comercial. Bueno, este que tiene un nombre comercial, ¿será un comerciante individual o un comerciante social? Segundo, el que me está atendiendo, ¿es directamente el propietario, el comerciante, o es un trabajador del comerciante? Ahora bien, si es un trabajador del comerciante, ¿será un auxiliar de los comerciantes? Y si yo me quejo y digo, mire, quiero hablar con el gerente, ese gerente de tienda que uno le dice, pues es un auxiliar de los comerciantes y está regulado en la ley. Entonces, la ley regula a estas personas que junto con el comerciante facilitan el tráfico mercantil, ayudan en las negociaciones mercantiles, porque usted en la mayoría de casos nunca va a contratar, va a hacer ese negocio directamente con el comerciante, con el titular. Lo va a hacer con un auxiliar. Entonces, el auxiliar de los comerciantes es esta persona individual o jurídica, porque vamos a ver que hay auxiliares de los comerciantes jurídicos, por ejemplo, en la ley de mercado de valores y mercancías, en la ley de bancos y grupos financieros, tenemos auxiliares, esos agentes de bolsa, agentes de seguros, que le venden a usted los seguros, porque usted no contrata directamente con una aseguradora, usted contrata con un agente de seguros, un agente de viajes que a veces dice uno. Esos son auxiliares de los comerciantes. ¿Y qué es el auxiliar? Esa persona que facilita las negociaciones entre el comerciante y el consumidor o usuario, que es usted. Entonces la ley va a regular, eso regula el derecho mercantil. Entonces regula al comerciante en su forma individual, en su forma social. Regula a estas personas que facilitan el acercamiento, la negociación, auxiliares de los comerciantes. Va a regular también y contiene lo relativo a esas obligaciones que usted como comerciante debe tener, obligaciones desde el punto de vista registrables, obligaciones desde el punto de vista tributario, usted debe dar una contabilidad, debe contribuir al fisco, esas obligaciones también que debe existir entre los propios comerciantes, ese respeto que debe existir, lo va a regular el Código de Comercio. También va a regular aquellos instrumentos que facilitan las transacciones mercantiles, instrumentos que tienen incorporados derechos de crédito y derechos de mercadería, los llamados títulos de crédito. Va a regular también a la empresa mercantil, a este bien mueble, que es donde se realizan las negociaciones mercantiles. Va a regular también el derecho mercantil, el tema de las obligaciones mercantiles, que no es lo mismo hablar de una obligación mercantil que una obligación civil. Si bien es cierto, su esencia de una obligación es ese vínculo jurídico que me ata con una persona, ese reus debendi, reus credendi, ese sujeto pasivo y ese sujeto activo de una obligación, es lo mismo desde su naturaleza, pero en sus efectos no es lo mismo, porque el anatocismo, esa capitalización de intereses que se da en las obligaciones,
mercantiles no se dan las obligaciones civiles. Ese cumplimiento de los contratos en materia mercantil es más rápido. Se tiene que facilitar las negociaciones. En civil no. En civil usted, si no tiene un plazo, tiene que ir a acudir ante un juez y un juez debe fijar un plazo. En mercantil no es así. Las obligaciones en mercantiles se cumplen. Finalizado el plazo o cumplida la condición, se puede exigir el cumplimiento. Vemos que son dos cuestiones totalmente diferentes. Vemos el tema de los contratos mercantiles. También esto lo regula el Código de Comercio. Todos aquellos contratos en los cuales por obligación va a intervenir un comerciante. Si en un contrato no interviene un comerciante realizando un acto de comercio y ese acto de comercio es objeto del contrato, no es catalogado como un contrato mercantil, sino como un contrato civil. Esa es la gran diferencia. Entre un contrato civil y un contrato mercantil es el sujeto que interviene y el acto que se está realizando. El sujeto que interviene debe ser un comerciante y el acto, el objeto del contrato, tiene que ser ese acto que puede realizar el comerciante. Y eso lo va a regular nuestro Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio, leyes conexas. Tenemos leyes conexas. Díganme 5 leyes conexas mercantiles. Los escucho. Cinco leyes conexas mercantiles. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, las 5 leyes conexas sería la ley de bancos, ley de almacenes de depósito. Paremos ahí. Ley de bancos y qué más. ¿Será que solo bancos regula? No. Y grupos Con nombre y apellido. Grupos financieros. Sí. Ley de bancos y grupos financieros. Imagínense que el examinador le va a decir, bueno, dígame 5 leyes conexas, mercantiles. Bueno, ahí estamos. Primero, ley de bancos y grupos financieros. Segundo, ley de almacenes generales de depósito. Ley de almacenes generales de depósito. Ley de propiedad industrial. Ley de propiedad industrial. Ley de propiedad intelectual. No se le llama ley de propiedad intelectual. No. Ahí ya lleva un desacierto. La ley de mercado de valores y mercancías. Ley de mercado de valores y mercancías. ¿Usted es comerciante o es consumidor y usuario? Consumidor y usuario. Ah, la ¿Habrá de la alguna DIACO. ley que le protege? Ley de la DIACO. No me va a decir la DIACO. No me va a decir la DIACO porque ahí sí, usted mismo se puso aquí la pistola a la cabeza. ¿Cómo se denomina esta ley? Ley de protección al consumidor. ¿Y? Usuario. Usuario. Veamos entonces. Esas son leyes conexas. Y todo eso, yo aquí tengo mi Código de Comercio, para que vean que yo sí. Ustedes deben tener. Por ejemplo, aquí está mi Código de Comercio. Todas esas leyes se derivan de este código. Todas estas leyes se derivan de este código. Uno dice, ¿de dónde se va a derivar tantas leyes mercantiles? Pues se derivan del código. Porque el tema de propiedad intelectual, si usted se va a las cosas mercantiles, las marcas, señales de publicidad, es propiedad intelectual. Y ojo, no existe una ley de propiedad intelectual, es una ley de derechos de autor y derechos conexos. Recordémonos que la propiedad intelectual se divide en 2 grandes áreas del intelecto. Propiedad intelectual significa intelecto del ser humano, porque solo el ser humano tiene ese intelecto para poder crear, modificar su mundo exterior, transformarlo. Y la propiedad intelectual tiene esas 2 grandes aristas. El tema de derechos de autor es todo lo creativo. Cuando usted dice creativo, obras literarias, artísticas, musicales, científicas, que van más al tema del desarrollo del ser humano intelectual, muchas veces sin necesidad de llevar un lucro. Mientras que la propiedad industrial lo que es expandir, producir a granel, interés de lucro. Hay lucro en una propiedad industrial. Esas son las 2 grandes aristas de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una sola. La propiedad intelectual vamos a tenerla todo esto, pero se divide en 2. Derechos de autor y derechos conexos y propiedad industrial. En su momento se va a ver. Pues todo esto lo regula el derecho mercantil. Entonces la definición de derecho mercantil es una rama del derecho privado que estudia
principios, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que van a regular todo esto. Y empezamos diciendo que el derecho está regulado por principios. ¿Y cuáles son los principios del derecho mercantil? Aquí tenemos algunos. La buena fe, la verdad sabida, el dinero se reputa siempre productivo, esa productividad que debe generar el dinero, la sencillez y brevedad. Y eso decíamos la clase pasada. Nos voy a llevar de un lado a otro para que la mente la tienen que tener así. Váyanse acostumbrando a no llevar tanto un hilo conductor. Porque uno creería que vamos a empezar así, así, así. No. Recordémonos que ustedes ya cerraron Pensum. Ya vimos alguna de las instituciones. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de que nuestro cerebro se acostumbre a que va a estar de un lado a otro, para allá, para acá. Hablamos de un tema, hablamos de otro tema. Hablamos de un tema, hablamos de otro tema. Porque en el privado así va a ser. En el privado, el examinador es muy difícil que le va a decir, mire, vamos a dar un orden. Le voy a preguntar esto, luego no. El examinador puede preguntarle de repente de la empresa y de repente le va a hablar de un contrato de suministro. De repente le va a hablar de propiedad intelectual. De repente le va a hablar de otra cosa. Entonces, ese juego mental tiene que tener usted. Y eso le va a ayudar mucho. Decíamos la sencillez y la brevedad como principios. ¿Dónde se reflejan estos principios? Teníamos el ejemplo de esas tiendas donde le venden a usted al crédito mercancías, mercaderías. Y decíamos que en esos lugares, pues usted no va a ver ahí al notario que diga notaría o notario fulano de tal. No, usted va a la Curazao, al Gallo Más Gallo, a cualquiera de estos lugares y va a comprar al crédito. Lo que se hace es un documento. En un documento se plasma las condiciones, los bienes que usted está adquiriendo, la forma de pago, las mensualidades. Todo esto está contenido en un documento. Ahora bien, no es un simple documento, no es un documento privado. Tampoco va a ser una escritura pública, que vimos que el notario no aparece. Tampoco va a ser un documento autorizado por el alcalde. Tampoco. Es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo, y es un derecho relativo al crédito, y que ese crédito usted lo tiene que cancelar en un plazo determinado, y que si no lo cancela, ese documento adquiere la calidad de título ejecutivo. Le pueden cobrar por la vía judicial. Ahora, ¿cómo se denomina ese documento donde hago constar una compraventa mercantil al crédito? ¿Cómo decíamos que se denominaba ese documento? Factura cambiaria. Factura cambiaria. Y la factura cambiaria es uno de los títulos de crédito. ¿Cuántos títulos de crédito tenemos? Usted ya tuvo que haber leído un poquito. ¿Cuántos títulos de crédito tenemos? 13 títulos. La acción no es un título de crédito. Por favor, esa parte hay que tenerla muy clara. La acción no es un título de crédito. La acción es un tipo de valor según la teoría alemana. Pero nosotros optamos la teoría italiana, entonces solo tenemos 13 títulos. Mencionen ahí los 13 títulos. Sin ver en su código, los que ustedes se recuerden, todos. Hagan ese ejercicio mental, porque hay que ir viendo cuánto voy aprendiendo. Cambio, pagaré, cheque de ventura. Vámonos despacio. Vamos a ver. Letra de cambio, pagaré. ¿Qué más? Cheque de venturas. Cheque de ventures. Al portador, no. Esta es una forma de circulación de los títulos de crédito. Nota de crédito. Certificado de depósito. Certificado de depósito. Carta de crédito no existe. Vale. Carta de crédito no existe. Bono de prenda. El vale. El vale. Factura cambiaria. Factura cambiaria. Cédulas hipotecarias, los vales. Cédulas hipotecarias. El cheque de Bonos caja es una bancarios. modalidad del cheque. El pagaré. ¿Mande? El pagaré, lo dijimos. Certificados fiduciarios. De depósito y de bono de prenda. El certificado de depósito y bono de prenda. Carta de porte, conocimiento de embarque. La Esos son factura títulos de cambiaria. crédito. La factura cambiaria que estamos viendo. Ahora, ¿por qué hacemos mención de la factura cambiaria? Porque decimos que este título nace de una compraventa mercantil al crédito y que esa sencillez, esa brevedad
en esa contratación, porque usted dice, mire, yo quiero esta televisión, yo quiero este amueble de sala, yo quiero este refrigerador, yo quiero este horno de microondas, voy a cambiar la sala. Bueno, ¿lo va a pagar en efectivo? No, lo quiero al crédito. Ah, vaya, vamos a hacer un documento entonces donde vamos a hacer constar que se le está dando mercadería al crédito y ese documento va a ser una factura cambiaria. Ahora, ¿qué está inmerso? Veamos lo siguiente, y eso hay que tenerlo claro. No vayamos a confundir que aquí va a estar el contrato de compraventa, mercadería, y aquí va a estar la factura. No, no existen dos documentos. En un solo documento llamado factura cambiaria está incorporado, está metido, que no es el término propio, pero está metido, está incorporado el contrato. Licenciado, ¿se lo engraparon? No. Por favor, les encargo, ahí alguien me está manchando la diapositiva. Por favor, ahí les encargo. Si usted como yo no sabe manejar mucho el tema de la tecnología, no utilice ahí algo que no pueda y vaya a manchar algo ahí. Si tiene alguna duda, pregunte, por favor. Por respeto a los compañeros. Entonces, les decía, esa sencillez, ¿qué significa? Que yo hago un contrato en menos de 15 minutos, ya está el contrato. Y está inmerso en un documento. ¿Cómo se llama este documento? Título de crédito llamado factura. Es una factura. Y en la factura, ¿qué va inmerso? El contrato. Esa sencillez y esa rapidez en derecho mercantil. Por eso hay que saber que los principios ahí están plasmados. Brevedad y sencillez en derecho mercantil. El tiempo es dinero en derecho mercantil. Entonces debe ser rápida la contratación. Aquí en 15 minutos yo ya tengo un contrato perfeccionado. Y este documento no solo es un título de crédito, sino también es un título ejecutivo. Usted no me paga en el plazo establecido, yo lo ejecuto. Me voy a un juicio ejecutivo cambiario, le exijo el cobro. Ahí está la sencillez y la brevedad. Título de crédito, factura, nace de un contrato de compraventa mercantil al crédito. Si no existe el contrato de compraventa mercantil al crédito, no va a existir la factura cambiaria. Si no existe un servicio prestado al crédito, no existe factura cambiaria. ¿Alguien que me lea, por favor, la factura cambiaria? Artículo 591, factura cambiaria del Código de Comercio. La factura cambiaria es el título de crédito, emitido en forma física o electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Muy bien. La factura también se puede dar por el tema de compraventa y por la prestación de servicios. Por ejemplo, el tema del agua potable. Recuérdese que usted consume agua potable y el agua potable es un servicio. Entonces usted el mes no lo ha pagado, pero lo ha consumido. Se le dio crédito en ese servicio. La energía eléctrica. Vea su factura. La factura de energía eléctrica es una factura cambiaria, porque le están prestando un servicio de energía eléctrica de forma con crédito. Entonces, las facturas cambiarias surgen de compraventas o servicios prestados al crédito y no llevan mayor formalidad. Entonces, ahí tenemos la factura cambiaria. Otro ejemplo de sencillez y brevedad que está contenido en el Código de Comercio es el siguiente. Imaginémonos de lo siguiente. Dentro de las mismas ahora características que tiene el derecho, hay una característica internacionalista, la internacionalidad del derecho mercantil. El derecho mercantil tiende a ser internacional. Por eso es que usted puede contratar a nivel internacional. Hay compraventas mercantiles a nivel internacional. Y eso lo regula nuestro Código de Comercio. Los ICOPTENs, que usted ya tal vez pudo haber visto, son términos de compraventa internacional, porque el derecho mercantil es internacional. Tiende a ser también internacionalista. Ahora, el supuesto sería el siguiente, para ver la sencillez y la rapidez en la contratación.
Usted compró mercaderías, las compró en China, se las trajeron a Puerto San José, si lo quiere ver en Puerto San José. Luego usted, esa mercadería que está en Puerto San José, es una compraventa internacional mercantil que se hizo en el extranjero. Traigo esas mercaderías de China, por ejemplo, para acá a Guatemala. Ese traslado de China para Guatemala, ¿qué contrato se pudo haber, qué contrato mercantil tiene que hacerse ahí? ¿Qué contrato sería? Buenos días, licenciado. ¿Será el contrato Buenos días. transporte? ¿Un contrato de Transporte. transporte de qué? ¿De personas o de mercaderías? Mercaderías. Porque recordemos que el contrato de transporte existen dos modalidades: personas y cosas que le denomina la ley, pero yo más propiamente le diría mercaderías. Un contrato de transporte de mercaderías. Ahora, ¿dónde hago constar ese contrato? Documento privado, acta fraccionada, documento autorizado ante notario, ante alcalde, o escritura pública. No me voy a ir a China a conseguirme un notario, o tampoco me va a llevar el notario de aquí, Guatemala. Mire, me va a hacer un contrato de transporte con la naviera allá en China, o la naviera aquí en Barrios, o en San José, Puerto San José. ¿Dónde hago constar ese contrato? Una factura cambiaria. No, la factura cambiaria representa el contrato de compraventa. Ya se hizo. Ahora hay que transportar mercaderías. Hago un contrato de transporte. La factura es solo para representar la compraventa. Una carta de porte, licenciado. Una carta, vamos a ver si la carta de porte, aquí me dicen documento privado. Veamos, algo interesante. Váyanse a su código civil. Ya les dije que los voy a traer del tingo al tango. ¿Dónde tenemos la forma de los contratos? Por ahí por el 500 y algo, ¿no habrá? 1574, el Código Civil, alguien que me lo lea, por favor. Recordemos que el derecho civil es aplicable al derecho mercantil. Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse. 1, por escritura pública. 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3, por correspondencia y 4, verbalmente. Agréguele un quinto de manera electrónica. Y agréguele un sexto. Y ponga atención en este sexto, por favor. En materia mercantil, repito, no civil, materia mercantil. Otra forma de los contratos es en los títulos de crédito. ¿Qué significa? Que a través de título de crédito, yo ahí tengo un contrato, en el título. Por ejemplo, el contrato de compraventa mercantil al crédito, factura cambiaria. El contrato de transporte que no está regulado en el Código de Comercio, en el Código Civil, sino en el Código de Comercio, es de dónde se hace constar. Ahí me decían documento privado, me decían carta de porte. Veamos a la compañera que nos decía carta de porte, por favor. Leamos ahí algo sobre la carta de porte. Artículo 794, título cuarto del transporte. Contrato de transporte. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga... 700, ¿qué me decía? 94. 794. Todos en el 794, por favor. Ahora sí. Léamelo. Artículo 794. Contrato de transporte. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Muy bien, aquí tenemos el contrato. Ahora, pero en ningún momento me establece dónde va a estar constado, dónde va a constar ese contrato. Entonces, veamos si algún título de crédito tendrá alguna relación con este contrato. La carta de porte o conocimiento de embarque, Alex. Pues o es uno de estos o es uno del otro. Veamos cuál de esos tendríamos que utilizar. Por favor, léame qué artículo tendría relación. El artículo 542
588. El 500. Muy bien. Veamos el 588, por favor. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque que tendrán el Ahí vamos. carácter de Despacio títulos. ahí. Despacio. El porteador me puede extender una carta de porte o conocimiento de embarque. No me va a expandir, no me va a dar las dos cosas. O me da una carta de porte o me da un conocimiento de embarque. Ahora, ¿cuándo me tiene que dar uno de estos? ¿Y qué contiene cada uno de estos? Sigamos leyendo, por favor. Perdón que yo sí soy mucho de interrumpir, pero es para ir interpretando la ley y ir viendo esas cositas que la ley tiene y que a veces uno las pasa así de chispazo. Por favor. Dice, podrán expedir los cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objetos de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. Ahí estamos. Entonces, si voy a transportar mercadería de China para Guatemala, voy a hacer un contrato de, según el artículo 794, ¿qué contrato voy a hacer? El conocimiento de embarque. No, ¿qué contrato voy a hacer? Según el 794. Contrato de transporte. Un contrato de Ahora, transporte. ¿dónde hago constar este contrato de transporte? Es el transporte de embarque. En un conocimiento de embarque. ¿Y qué es el conocimiento de embarque? Un título de crédito. Un título de crédito. Entonces, ¿dónde se hace constar un contrato de transporte? ¿Será que va a existir aparte el documento y aparte el título o en un solo? En un solo. En un solo. ¿Y ese qué es un título de crédito? Sencillez y brevedad. El título de crédito yo lo hago. En 2x3 ya está el título. Y en el título está el contrato. Está ahí inmerso, metido. Cuando usted lee, por ejemplo, el 385 del Código de Comercio, cuando me establece, los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho. Ese derecho puede ser derecho de crédito o derecho sobre mercaderías que están siendo compradas al crédito, mercaderías que están siendo transportadas. Eso incorpora un título de crédito. Ejemplo de un título de crédito que me incorpora y representa mercaderías, el certificado, el conocimiento de embarque. Ahora bien, ya los tengo, ya tengo mi mercadería acá en Puerto San José, pero mis bodegas las tengo en zona 13. Tengo que trasladarlas de Puerto San José a Guatemala. ¿Qué contrato voy a hacer? Certificado de depósito. Contrato. Escuchen primero, ¿qué contrato? Carta de porte. Cuida, miren, ese cuidado yo les voy a decir. Es un contrato de transporte. Porque es terrestre. Ahí estamos, tranquilos, tranquilos. Ahí está. Contrato de transporte. Sí, tranquilos, tranquilos. Yo sé que lo saben y se me emociona, tranquilos. Yo también me emociono. Y me emociono siempre dando la clase. Pero les voy a dar un consejo. Usted lo puede saber, pero yo siempre he dicho, de acá para acá hay un lapsus de tiempo. Hay un lapsus de tiempo. De la idea para que salga, hay un lapsus de tiempo. Y ese lapsus, medítelo. Esos segundos. Porque si yo le pregunto, ¿qué contrato? No qué título, ¿qué contrato? Tenga ese cuidado. Y en el examen tenga mucho cuidado. Usted lo puede saber, pero tenga ese cuidado. Porque de la emoción va a decir algo que no es y le va a ir mal. Entonces, hay que ese cuidadito, hay que tener ese cuidadito. Entonces, hago un contrato de transporte, igual de mercaderías. Ahora, estas mercaderías, las primeras que venían de China para Guatemala, fueron transportados por la vía marítima. Ahora, ¿por qué vía voy a trasladar estas mercaderías? Terrestre. Vía terrestre. Esta parece clase de segundo primaria, pero es para comprender. Ahora, ¿dónde hago constar este contrato de transporte de mercaderías vía terrestre? Carta en escritura pública, documento privado, acta faccionada ante alcalde, correspondencia verbalmente, electrónico. En un título de crédito. Título de crédito. En un título de crédito. Ahora,
Veamos nuevamente el artículo 588. Por favor, sigamos leyendo. El compañero que nos estaba haciendo favor de leer. El segundo párrafo del 588, por favor. Tenemos al compañero, si no alguien más. Leo yo, licenciado. Por favor, léamelo, por favor. Segundo párrafo del artículo 588. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Muy bien, entonces, el porteador, ¿qué documento me va a dar o qué documento vamos a hacer para hacer constar que me está haciendo, que me va a transportar un furgón que contiene zapatos o contiene prendas de vestir y que me lo va a transportar de tal lugar a tal lugar, me va a pagar, me va a cobrar tanto por el transporte, me lo tiene que dar en tales condiciones? ¿Dónde hacemos constar todos esos pactos contractuales? En la carta de porte, licenciado Villatoro. En la carta de porte. Tuvimos que ir a buscar un notario. Tuvimos que ir a con el alcalde, decir, mire, señor alcalde, por favor, hágame el acta y autorícemela. O tuve que hacer un documento privado. ¿Con firma legalizadas? No. No. En 15 minutos ya tengo yo un contrato hecho. Y ese contrato está en un título de crédito. Y ese título de crédito es también título ejecutivo. No me cumple. No me transportó las mercaderías o no me pagó por el transporte, lo ejecuto con el título de crédito. Vemos ahí la sencillez y la brevedad del derecho mercantil. ¿Comprendemos esa parte? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y si no comprenden, ahí va otro. Veamos lo siguiente. Las mismas mercaderías las traigo aquí a zona 13. Cuando me doy cuenta, mis bodegas ya no tienen para meter, para guardar y custodiar más mercadería. Ya no hay dónde. Pero veo que a la vecindad hay bodegas. Y veo que esta persona, esta sociedad anónima, se dedica al tema de guardar y custodiar mercaderías. Entonces acudo con ellos, le digo, mire, quisiera que me pudiera usted guardar y custodiar estas mercaderías por un mes, porque fíjese que es materia prima y la voy a transformar en un mes. Entonces necesito guardar y custodiar. ¿Qué contrato voy a hacer con esta sociedad anónima para que me guarde y me custodie esa mercadería que es mi mercadería, pero no tengo espacio? Un título de certificado de... Escuchen, ¿qué contrato? Ya les dije, tengan ese cuidado. ¿Qué contrato? Contrato de depósito. ¿Pero qué depósito? Porque hay depósito civil. Recuérdense que hay un contrato de depósito. Depósito mercantil. Hay que tener cuidado con lo que uno responde. Porque hay depósito civil, sí. Dentro de los 17 contratos que regulan nuestro Código Civil, está el contrato de depósito. Ah, pero en mercantil también existe un contrato de depósito. Solo que es un depósito mercantil. Estará regulado en nuestro Código de Comercio. Vayámonos a nuestro Código de Comercio si encontramos el contrato de depósito. ¿Alguien ahí que me encuentre si existe el contrato de depósito? Licenciado. Rápido con sus leyes. Mande. Depósito mercantil. Ajá. Del certificado de depósito y del bono de crédito. ¿En dónde está usted? ¿Y en dónde está ubicado? Busquemos primero el contrato, no el título, porque para que exista el título debe existir primero ese contrato. Entonces primero veo el contrato, después veo el título. Habrá dentro del libro cuarto del Código de Comercio de Guatemala algo relativo al depósito. En el artículo 714, licenciado. Por favor, léame. Artículo 714, depósito de cosas fungibles. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Licenciado, perdone, fíjese que eso está regulado en el artículo 7 de la Ley de Almacenes Generales. Hagamos lo siguiente, sí, pero léame el 717 primero.
Artículo 717. Almacenes generales de depósitos, certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósitos se regirán por la ley específica y sus reglamentos. Muy bien, entonces por eso les decía, todo está en el Código de Comercio. Lo único es que se va especializando, porque entonces el 717 fue desarrollado ya en una ley propiamente. Pero si no hubiera existido el 717, ¿podría existir la ley de almacenes generales de depósito? No, licenciado. No podría existir. Lo único que hace el código, por eso les digo, el Código de Comercio contiene todo. Lo que va a hacer es simplemente desarrollarse. Recuerden que el derecho va evolucionando. Entonces, el legislador prevé que el derecho mercantil es muy cambiante, muy evolutivo. Entonces, deja abierta esa puerta de crear normativa mercantil adaptable a los tiempos en que vivimos. Entonces, ahí ya nos vamos a la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Y entonces el artículo 9, ¿qué contiene el artículo 9? Primero, recuérdense algo. El almacén general de depósito es una sociedad anónima especial. Y esta sociedad anónima se dedica a la guarda y custodia de mercaderías. Entonces aquí yo quiero depositar mis mercaderías, lo tengo que hacer con un almacén general de depósito. Ahora voy a hacer un contrato con ellos. Un contrato de depósito mercantil. Ahora, ¿dónde hago constar? Ahora sí, ¿dónde hago constar ese depósito? ¿En qué documento? Escritura pública, documento privado, correspondencia, verbal, electrónico. Certificado de depósito. ¿Y qué es el certificado de depósito? Es un título de crédito. Es un título de crédito. ¿Qué acredita el título, ese certificado de depósito? Pues acredita las mercaderías depositadas en un almacén general de depósito. Tan rápido, usted va a la almacenadora y le dice, mire, quiero almacenar aquí 500 sacos de café. Ay, espérese que venga el notario porque no está el notario. Espérese que encontremos al alcalde. Hagamos el documento privado y vamos a ir con un notario a que nos legalice la firma. No, en mercantil eso no es así. Muy bien, aquí tengo el talonario, lleno el certificado de depósito, fírmemelo. Bueno, ya me firmó. Muy bien, ahí está el contrato de depósito. Se acabó. Rapidez y sencillez. Gracias, licenciado Toro. Ya me quedó bien claro eso, lo de los títulos y los contratos. Y todavía falta uno, para que comprendan más. En los ejemplos. Cuando se hace este proceso, ¿en qué momento entra el pago del tributo? Veamos lo siguiente. Recordémonos que las mercaderías, por ejemplo, veamos lo siguiente. Si las mercaderías entraron a puerto y todavía no han pagado impuestos, recuérdense que hay almacenes fiscales. En los almacenes fiscales se puede pagar. Cuando yo voy a depositar en el almacén general de depósito, salvo que este almacén general de depósito tenga al mismo tiempo calidad de almacén fiscal, ahí mismo se paga tributo y ahí mismo lo almacena. Pero si no es el caso, que solo es almacenadora general, ya tuvo que haberse pagado esos tributos sobre esas mercaderías. No sé si ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Los almacenes fiscales están regulados también en la ley. No están regulados en la ley. Existe un acuerdo gubernativo, es un acuerdo donde está contenido el tema de los almacenes fiscales. Almacenes fiscales son creados con el objeto de recaudar impuestos de aquellas mercaderías que no han pagado impuestos y que deben de pagar impuestos. Muy bien. Entonces, continuando con el tema de la sencillez y la brevedad, mire cómo los principios realmente están plasmados en la ley. Uno cree que los principios no valen. Sí valen. Tienen aplicación. Por ejemplo, esas mismas mercaderías, esos 500 sacos de café. El propietario de los sacos de café dice, bueno, yo necesito fluidez, necesito dinero en este momento y lo único que tengo son mercaderías, pero no las quiero vender porque va a subir el café y lo voy a vender después mientras siga almacenado ahí, pero necesito dinero. Entonces, acudo con alguien y le digo, mire,
necesito un préstamo, un mutuo, pero va a ser un mutuo mercantil. Ahora bien, fíjese que yo, ¿cómo me va a pagar los 500,000 quetzales que yo le voy a dar en préstamo? Fíjese que yo tengo mercaderías depositadas en un almacén. Acredíteme que usted tiene las mercaderías depositadas. ¿Será que lo tengo que llevar a que vaya a ver los 500 sacos? No, licenciado director. ¿Qué le tengo que mostrar nada más? Solo el certificado de depósito. El certificado de depósito. No me voy a dar yo los 500 sacos de café. Si los títulos de crédito son instrumentos de tráfico mercantil, instrumentos que facilitan las negociaciones, porque en un solo documento yo aquí tengo 500 sacos de café. Aquí se están transportando 500 sacos de café en esta carta de porte y conocimiento en embarque. Eso es lo que facilita el derecho mercantil, ese movimiento, ese tráfico mercantil. Entonces yo le digo, mire, aquí tengo 500 sacos de café, con esto le puedo garantizar los 2 millones de quetzales que me va a prestar. Ah, muy bien. Hagamos un contrato entonces donde yo le doy ese préstamo. Ahora, ese contrato es un contrato de mutuo. Ya saben, derecho civil. Ahora, ese contrato lo hago en escritura pública, documento privado, acta faccionante alcalde, correspondencia, verbal, virtual. ¿Dónde hago constar ese contrato? Link, se podría hacer en forma virtual en el registro de garantías mobiliarias. Eso sería posterior a. Pero incluso ni es necesario. La ley de garantías mobiliarias regula algo muy específico ahí, que espero que lo vean en su ley de garantías mobiliarias. Buenos días, licenciado, sería un bono de prenda. Un bono de prenda. Primero, ¿qué contrato voy a hacer? ¿Un contrato de? De mutuo. Pero hay mutuo civil y hay mutuo mercantil. ¿Qué mutuo sería? Mutuo mercantil. Mutuo mercantil con garantía prendaria. La prenda ya no mucho se da, pero sería un mutuo con garantía mobiliaria. Un mercantil con garantía mobiliaria. Ahora, ¿dónde hago constar ese contrato? ¿En un? Bono de prenda. Bono de prenda. Solo permítame, vamos a hacer a ver algo. Saquen su ley de almacenes generales de depósito. Por favor, ahorita voy a traer yo mi ley, así también todos con su ley. Yo creo que la tenía por acá. Veamos. Todos con su ley. Porque hasta no ver, no cree. En el artículo 8. Lo tendría. Léame el 7 primero. Por favor. Certificado de depósito. Los certificados de depósito son títulos representativos de la propiedad de los productos o mercancías de que se trate y contienen el contrato celebrado entre los almacenes como depositarios y los respectivos dueños como depositantes. Muy bien. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces el bono, el certificado de depósito, ¿qué contiene? Contiene el contrato. Ya vieron que el propio artículo 7 establece, ¿qué contiene? Un contrato. Ahora léame el 8. Bonos de prenda. Los bonos de prenda representan el contrato de mutuo celebrado entre el dueño de las... Vuelva a repetir esa frase. ¿Qué representa el bono de prenda? El contrato de mutuo. Entonces, ¿qué tiene el bono de prenda? El bono de prenda, un contrato de mutuo. De mutuo. De mutuo mercantil. ¿De mutuo? Mercantil. Mercantil, porque hay mutuo civil. Sigamos, por favor. Siempre el 8. Perdón que los interrumpa. A ver, contrato de mutuo sería mercantil celebrado entre el dueño de las mercancías o productos y el prestamista, con la siguiente garantía de los artículos depositados. Dichos bonos confieren por sí mismos los derechos y privilegios de un crédito prendario en los términos de la ley, de la presente ley. Muy bien. Entonces, vemos ahí los contratos que tienen relación con títulos de crédito. Comprendimos esa parte. Ya sin querer, miren, agotamos cuántos títulos de crédito vimos. Vimos ya la factura cambiaria con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Vimos el contrato de transporte en su modalidad de cosas por vía marítima o vía terrestre. Títulos de crédito, carta de aporte, conocimiento en embarque. Vimos ya el certificado de depósito que tiene su relación con el contrato de depósito mercantil. Y ahora estamos viendo
Ya estamos viendo otro título, que es el bono de prenda, que surge, que nace a la vida jurídica por un contrato de mutuo mercantil con garantía mobiliaria. Y si vemos esos contratos fueron en títulos y fueron rápidos, sencillez y brevedad. No sé si comprendimos o alguien tiene alguna duda. Todo bien, Nick, comprendimos. ¿Comprendimos? Comprendido, Lick. Bueno, mal les va. Con dos de los 440 y algo que estamos, ya son dos, ya salvo responsabilidad. Entendido, Lick, muy claro. ¿Se entendió, Lick? ¿Se entendió? Muy bien. Sí, licenciada, muchas gracias. Por ahí me preguntaban algo de la ley de las garantías mobiliarias. Vean, algo interesante. La ley de garantías mobiliarias es una ley que regula el tema de inscripción de garantías, pero al mismo tiempo la ejecución de garantías mobiliarias. Estas garantías, en el caso de las garantías, si yo voy a garantizar el bono de prenda con mercadería depositada en almacén, no necesito inscribir esas garantías en garantías mobiliarias. ¿Por qué? La ley de garantías mobiliarias me establece el procedimiento de ejecución cuando yo no he pagado y la forma en que se va a ejecutar la garantía que se inscribió. Eso es aplicable para otras garantías, pero la ley de almacenes generales de depósito tiene su propio procedimiento de ejecución y la propia ley de garantías mobiliarias establece que lo relativo a bonos de prenda garantizados con mercaderías depositadas en un almacén se regulará su procedimiento de ejecución conforme a lo que establece la ley de almacenes generales de depósito. No sé si ahí estamos. La persona que nos hacía la pregunta con relación a la inscripción en garantías mobiliarias. Sí, ahí estamos. Comprendimos. Y el compañero que nos hacía la pregunta con relación, para no dejar dudas en el aire, del tema de que si no han pagado impuestos. ¿Está por ahí el compañero? Sí, que eso se lo planteo también, en qué momento pagar los impuestos. Muy bien. El acuerdo gubernativo es el acuerdo 447-2021. Es el que contiene el reglamento para el funcionamiento de almacenes fiscales. Por favor, eso está, traten de conseguir, yo no voy a hacer propaganda, Traten de conseguir sus leyes de forma física. Yo sé que la tecnología y los avances tecnológicos en derecho mercantil tienen que darse, pero para el privado usted no va a llegar con una tablet con sus leyes. Primero, el examinador no le va a aceptar. Segundo, se le muere la tablet de ahí, usted lleva las leyes ahí. Las tiene que llevar de forma física. Y trate de que estén actualizadas, por favor. No va a llevar una ley que no esté actualizada. Licenciado, pero si ya la marqué y viera qué bonita la dejé. Sí, pero no está actualizada. Aunque la tenga bien bonita, pero no está actualizada, no le va a servir. Entonces, por favor, leyes actualizadas y leyes físicas. No sé si tienen alguna duda. Tenemos ahí 5 minutitos, por si tienen alguna duda de lo que han ido avanzando, han ido leyendo. Tenemos 5 minutitos ahí para tratar de ir despejando alguna duda. Lick, solo una observación. Dígame. En el caso de la legislación hay que tener mucho cuidado porque hay algunas leyes que traen páginas en blanco por cuestiones de impresión. Revíselas antes. Ajá. Ajá. Como la compañera nos hace ese comentario, es muy bueno. Antes de que usted me la llevo, le dice usted al vendedor, no, usted agárrela y aunque digan, ay, este señor tan desconfiado, la señora, no, pero me estoy jugando en mi privado. Imagínense, no llevaba la hojita donde estaban los requisitos del certificado de depósito y bono de prenda y el examinador me los pregunta. Entonces, mucho cuidado. Muy bien. Creo que nos quedamos hasta acá, creo que la licenciada de notariado ya está con nosotros.